Santo Espíritu, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Hola, bendiciones. Nuevamente aquí por la gracia de Dios para compartir un mensaje más en esto que llevamos hasta ahora de las bienaventuranzas. Y voy a empezar ahora el día de hoy con la número 4. Dice Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la traducción lenguaje actual: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Y ya la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, prácticamente excepto la primera cuestión que igual traducen bienaventurado o dichoso o feliz, la nueva versión internacional dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lo único que cambia es la primera palabra, pero en general todo prácticamente es lo mismo. Esta es una de las bienaventuranzas que en verdad de alguna manera nos motivan, por no decir que nos retan, a actuar de una manera totalmente diferente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que las dos primeras bienaventuranzas tienen que ver con volver a restablecer una relación con Dios. Primero, ya hemos dicho, los pobres en espíritu, aquellos que están como mendigos en la cocina de Dios y a cambio de migaja reciben un banquete, y eso nos hace ir a la segunda, que es llorar compungidos por lo que Dios ha tenido de compasión para cada uno de nosotros. La tercera ya es un plano más vertical, como explicábamos en el simbolismo, más horizontal, como explicábamos en el simbolismo de la cruz, porque tiene que ver más con la relación unos con otros. Y esta cuarta bienaventuranza, en verdad que esta es una continuación de lo que debe ser la relación unos con otros después de haber recibido la dirección, la justicia, la compasión, la misericordia, la gracia de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? Este grupo de personas anhela que haya justicia y que sea la justicia de Dios la que se manifiesta en la tierra. No es un deseo sin más, es una gran fuerza, y es por eso que buscan participar activamente para que haya justicia. Se acercan a Dios en busca de su justicia, no solo para ellos, sino también para las circunstancias que los rodean. Aquí ya tiene una mayor amplitud en cuanto a la relación unos con otros. Reconocen que la verdadera justicia viene de Dios porque la han experimentado en sus vidas, han recibido su perdón y le siguen en santidad y en obediencia. Saben que aún en medio de todo lo que parece injusto en este mundo, Dios obrará tarde o temprano con su justicia, y esta certeza los impulsa. La promesa para ellos es que serán saciados, verán la manifestación de la justicia de Dios. Y bueno, estoy hablando de que esto ya tiene un común denominador en cuanto a nuestra relación unos con otros, y no solamente en el caso de aquellos que somos cristianos o seguidores de Cristo, aquellos que hemos rendido nuestra vida al Señor, sino con la gente en general, con nuestro prójimo. Creo que todos hemos escuchado la historia del buen samaritano, pero particularmente quiero compartir lo que me ocurrió en esta mañana en que fui a ver a mi nieta. Vive en la parte de arriba junto con mi hija, y fui a verla porque me gusta luego ver su sueño apacible. Y cuando iba bajando, tenemos la ventana que da, nosotros vivimos en un fraccionamiento,
el fraccionamiento tiene las casas, cada quien con su lugar de entrada para estacionar su auto. Y frente a la casa donde vivimos está una casa que pues se convirtió en tienda, o el vecino tiene ya su tienda desde que inició el fraccionamiento, y aunque ha habido diferencias de mucha gente en cuanto a que permitir porque es un fraccionamiento cerrado y llegan los proveedores, y etcétera, etcétera, pero de todas maneras este vecino tiene que, de verdad, a veces yo digo que tiene chispa, ¿no? Porque siempre le digo que es político y además le va a Morena, y bueno, eso no estoy hablando específicamente de Antorcha Campesina, y siempre me estoy bromeando con él en cuanto a esa situación. Pero hay algo que ha ocurrido en las últimas semanas, en que pues literalmente mi esposa y yo no salimos, la que sale es mi hija, pero el ancho de la calle es muy reducido, y entonces cuando los carros se estacionan no en el garage, no dentro del garage, sino sobre la calle, esto dificulta la salida. Y luego, para colmo, tenemos junto que el vecino se ha tomado ya prácticamente el lugar como suyo, ya deja su carro ahí permanentemente y todo. O sea, no tengo ningún problema, porque si bien es cierto que no está tapando mi acceso, sí lo es, de que a veces eso dificulta la maniobra para salir. Pero esta mañana cuando me asomé por la ventana, vi que ya no solamente era su carro, sino otro carro tapando literalmente nuestra entrada. Y de momento pensé, ¿quién? Si ya saben que no debemos estacionarnos de tal manera que obstaculicemos la salida o entrada de cada casa. Me di cuenta de inmediato que era el vecino que estaba hablando con uno de sus proveedores, y ese proveedor había puesto el carro allí. O sea, si yo hubiera tenido que salir urgentemente, no podía, porque tenía que esperar a que moviera su carro. Y por un momento sí me invadió de verdad el enojo, sí me invadió, ¿por qué no decirlo? A veces hasta la ira, de decir, ¿por qué? ¿Por qué se está aprovechando? ¿Por qué no es justo en ocupar cada quien su lugar? Ya se está apropiando prácticamente todo. Y tuve miles de reacciones, y por un momento me acordé del mensaje de esta tarde, pero no solamente el mensaje, sino me acordé de que en una u otra manera el ser cristiano significa una transformación que se lleva a cabo en los hechos, no solamente de palabra, no solamente de pensamiento, no solamente de la cuestión religiosa de que soy cristiano y porque voy a la iglesia los miércoles y los domingos, o porque predico, o porque no, es que el ser cristiano, lo he mencionado, es un estilo de vida. Y por un momento, aunque me atacó el enojo y la ira, me acordé de lo que iba yo a compartir. Me acordé porque dije, en mí mismo primero tengo que empezar a vivirlo para poder yo compartirlo, transmitirlo a los demás, que es lo que normalmente a veces nos pasa. Y entonces pensé en dos pasajes que tienen que ver con esto de los que tienen hambre y sed de justicia, no la justicia terrenal, no la justicia humana, sino la justicia de Dios. Y pensé en dos alternativas. La primera, lo que está aquí en Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego esto, que esto no solamente nos pasa con el vecino, sino nos pasa con mucha gente, nos pasa en la iglesia, nos pasa con una generalidad de familia, sociedad, etcétera, etcétera. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Eso es buscar la justicia de Dios. Eso es no buscar la justicia propia,
o aquello que me convenga, o aquello con el que quede yo satisfecho o contento. No, Dios pone cada cosa en su lugar y en su sitio. Y cuando uno realmente puede poner en práctica lo que estamos aprendiendo, y en este caso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no era justo que taparan la entrada, no, tal vez no era justo, pero tampoco era una cuestión de entrar en enojo, en ira, y mucho menos en amargura, o pensar en la reclamación de inmediato, como dije, voy a ir a poner en su lugar al vecino porque ya basta que se esté aprovechando. No, Dios es justo, Dios es fiel. Y por otro lado pensé también en lo que a veces nosotros pudiéramos hacer, aún como cristianos, y esto fue lo que escribió nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 27-28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y bueno, son dos alternativas que tienen que ver con de qué manera estamos buscando o de qué manera queremos ser saciados en cuanto al hambre y sed de justicia, porque el hambre y sed de justicia es buscar la justicia de Dios, no la justicia humana, no la justicia que impera en este mundo, no la justicia que generalmente de una u otra manera tiene errores, tiene fallas, tiene equivocaciones y no siempre es la mejor. Por eso mismo que quería yo compartir esto antes de hacer una reflexión en cuanto al pasaje, que es lo que me gustaría compartir. Jesús sabe lo que significa tener hambre. Después de ser bautizado por Juan, emprendió un ayuno por 40 días en el desierto, donde se puede decir con seguridad el agua también sería escasa. Ahí el demonio lo intentó a saciar su hambre milagrosamente. La respuesta de Jesús al tentador es una entrada excelente para la reflexión sobre la cuarta bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio de Juan, en contraste con el de Mateo, Marcos o Lucas, no hace mención de la tentación de Jesús, pero Juan nos dice que ni siquiera sus discípulos pudieron tentar a Jesús a que comiera si eso significaba interrumpir su misión. Cuando sus discípulos se encuentran con él en el pozo hablando con la samaritana, están seguros de que debe tener hambre y necesita comer. Los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les dijo: tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, y ve aquí la diferencia entre actuar de una manera terrenal o actuar de una manera espiritual o celestial o de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado a completar su obra. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. El hambre física es una de las necesidades humanas más urgentes que el ser humano o cualquier otra criatura pueda experimentar. Cuando hay un hambre grave en toda una región, se llama hambruna. Y la hambruna es una realidad tan temida que el mismo libro de Apocalipsis la nombra como una de las fuerzas de muerte y del Hades más importante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Por otra parte, existe el peligro de tener demasiado que comer. Los americanos, como muchos otros pueblos, se enfrentan al desafío de ver sus vidas acortadas por demasiada comida, en lugar de por demasiado escaso. Pero también hay un peligro espiritual. Y bueno, no puedo menos que acordarme la vez que hace 2 años tuvimos la oportunidad de ir a colaborar con una iglesia allá en Piedras Negras, que es una ciudad fronteriza que es pegada a Eagle Pass. Una de las cosas que encontramos dentro se puede decir de cultura de alimentos ahí, es que la gente come muchísima carne.
muchísima carne, casi las verduras no son consumidas, la fruta menos. Tal vez una de las razones es porque son demasiado caras, como no tienen campos de cultivo, no existen lugares donde realmente se pueden adquirir, no hay mercados como en otros lados de nuestro México, se adquieren solamente en tiendas de autoservicio y son carísimos. Solamente por mencionar, una papaya te puede costar hasta 160, 180 pesos, porque el kilo está en 60 o 70 pesos. Entonces la costumbre o la cultura es comer demasiada carne. Y me acuerdo que cuando llegamos, mis hijas que nos escribían o nos hablábamos o nos conectábamos videollamada, me decían: papá, ¿qué te pasa? Dice, de verdad que se ve que nada más te dedicas a comer, porque créanlo o no, en ese tiempo, incluso acabo de poner en mi WhatsApp una foto de antes de y lo que es ahora después de, con estos cachetotes que ahora tengo, pero en ese tiempo casi subí 14 kilos en un lapso de 3 meses, lo que refleja que es demasiado alimento. Estoy hablando de alimento físico. Como el hombre rico de la parábola de Jesús, que no creía necesitar a Dios porque sus graneros estaban llenos. ¿Te acuerdas la historia del rico insensato en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21? Cuando nuestros estómagos siempre están llenos, dejamos de preocuparnos sobre lo que hay o no hay en nuestras almas. Los que mejores alimentados estamos, tenemos más necesidad de ayunar como un ejercicio espiritual, pero también como un ejercicio físico. El hambre física, cuando se acepta intencionalmente para recordarnos una necesidad de mayor y más alta, puede despertar el hambre de justicia. También nos puede despertar a las necesidades de aquellos cuyas vidas se ven amenazadas por la falta de alimentos. El hambre de justicia es un hambre de una distribución más justa de los bienes del mundo. Esto se hace evidente cuando examinamos el significado de rectitud. Para muchos de nosotros la rectitud a menudo se entiende como sinónimo de santidad. La rectitud como santidad tendría entonces profundas connotaciones religiosas. Se puede decir que una persona recta vive una vida devota, evitando la inmoralidad y demostrando el compromiso con el culto y la oración frecuentes. Pero santidad no es el mejor sinónimo de rectitud. La santidad en su contexto bíblico significa estar consagrado a Dios de una manera especial. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra más frecuentemente traducida como recto se puede también traducir correctamente como justo. De ahí el por qué a veces se utiliza eso, rectitud o santidad. Quienes tienen hambre y sed de justicia no pretenden tanto ser conocidos por su santidad como desear que florezca la justicia. Pero ¿qué ocurre con la promesa de que serán saciados? Se supone normalmente que el estado prometido de bienaventuranza es el premio del cielo. No puede haber duda de que entrar en el cielo será un bendito premio, pero el hambre de rectitud de la que habla Jesús es un llamado a que la rectitud o la justicia abunde en este mundo, o sea, que nos alcance a todos en general. Esto también se encuentra en la oración que Él mismo nos enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Este ha sido siempre el deseo de los profetas allá en el Antiguo Testamento de Dios, que descienda la justicia a cielos como rocío, como lluvia suave, que las nubes la derramen, que se abra la tierra y surja la salvación, que la justicia brote con ella. Es lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 45 de su libro, versículo 8. Un mundo justo. ¡Qué promesa tan valiente! Como con todas las bienaventuranzas, esto no es solo una promesa, sino una orientación. Los que tienen hambre y sed están buscando comida y bebida. Los que tienen hambre y sed de justicia siempre tienen que estar luchando para conseguirlas o luchando por conseguirlas. Y tal vez valga la pena algunas preguntas de reflexión que deberíamos hacernos cada uno de nosotros en cuanto a esta cuestión de buscar o de tener y de ser bendecidos con tener hambre y sed de justicia. Dice, porque
ellos serán saciados. Y tal vez cada uno de nosotros tendría que preguntarse qué experiencias personales de hambre o sed tiene. Puede ser comparar esto, el primero el hambre y la sed física, y después compararla con el hambre y la sed espiritual, donde tiene que ver más la justicia de Dios, donde tiene que imperar la justicia de Dios, porque a veces lo que ocurre, como mencionaba en ese ejemplo práctico de Romanos 12:17 en adelante, es que estamos buscando la justicia que nos beneficie, que sea agradable a nosotros, que sea para bien de nosotros, y no la justicia de acuerdo a lo que es Dios, porque en muchas de las situaciones, en muchas de las circunstancias, es probable que nuestra perspectiva, que nuestra opinión, que nuestros pensamientos no sean lo más adecuado para el beneficio de todos, no sean lo más adecuado para que todos podamos ser partícipes de esa justicia de Dios. Siempre pienso mucho, es un texto que me fascina porque me hace ubicar en quién realmente soy y cuál es la justicia de Dios. Lo que escribe Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismo, no mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y esto que escribe el apóstol Pablo es una reflexión personal, es una reflexión que debe de imperar en nuestras vidas, es una reflexión que precede a la obra precisamente perfecta, a la obra de su ministerio terrenal que realizó nuestro Maestro, porque a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y luego va a describir todas y cada una de las cosas de cómo Él se despojó, de cómo Él se volvió siervo, de cómo Él hasta en obediencia llegó hasta la cruz. Y solamente cuando eres capaz de pensar no solamente en aquello que te beneficie, en aquello que te sea provechoso o en aquello que satisfaga lo que tú quieras, sino que tenga que ver con el beneficio de todos, con el beneficio en común, es cuando uno puede entender y comprender que el hambre y la sed de justicia es esperar que las cosas sigan en el control de Dios, no que sigan en nuestro control. Esa es, yo creo, que una de las fallas más frecuentemente que ocurren en nuestra vida y que nos hacen a veces de una u otra manera no seguir en esa dirección que Dios ha trazado para nuestras vidas. Esa es la diferencia entre actuar carnalmente y actuar espiritualmente. Cuando nosotros podemos seguir la dirección de Dios, cuando nosotros podemos llevar a cabo todas y cada una de las enseñanzas de nuestro Maestro, particularmente en lo que estamos viendo ahorita aquí de las bienaventuranzas, empezamos a construir una vida con una óptica totalmente distinta, una vida en la que impere la guía, la dirección, la sabiduría de Dios en cada uno de nosotros, que en cada una de las situaciones, circunstancias que nos ocurran, por triviales o por mínimas que sean, como lo mencioné al inicio del mensaje, yo esperando o viendo más bien por mi beneficio, porque algo que no mencioné y que quiero hacer patente es que lo que no mencioné es que si bien es cierto que nos ha de alguna manera molestado la actitud que tiene esa persona, nuestro vecino, también es menester mencionar que en muchas situaciones, en muchas circunstancias en que hemos requerido ayuda, en que hemos necesitado apoyo, ¿qué crees? Ahí ha estado Él. Y así sucede, y así somos los seres humanos. En un momento nos olvidamos de todo lo que la gente pudo haber hecho por nosotros, y si algo nos molestó, si algo no nos gustó de lo que nos pudo afectar a nosotros, entonces nuestra reacción es totalmente carnal, totalmente terrenal, y esto es lo que habla la bienaventuranza. Bienaventurados, o sea, vamos a ser dichosos, felices, contentos, vamos a tener contentamiento en nuestra vida cuando actuemos conforme a lo que Dios estableció, y particularmente
solamente cuando nosotros busquemos o queramos ser satisfechos del hambre y la sed de justicia, pero la justicia de Dios, pero la dirección de Dios. Y es cuando nosotros empezamos a aplicar de una manera práctica, porque esto no es religiosidad, esto no es religión, esto es una vida real de cada día, es una vida en general común para todos nosotros. Debería ser común el tener hambre y sed de justicia, el buscar siempre el beneficio general, el buscar el beneficio sí personal, pero también de todos, o que nuestro beneficio no esté afectando a otros, porque eso es lo que a veces también ocurre, que nosotros podemos ser satisfechos, nosotros podemos ser beneficiados, pero si esto significa afectar a los demás, entonces eso ya no es la justicia de Dios, entonces ya no es lo que nosotros correctamente deberíamos seguir. Cuando nuestro maestro habla en Juan 17 acerca de la unidad, está hablando precisamente de eso, de que todos tengamos un mismo sentir en cuanto a lo que creemos, un mismo sentir en cuanto a lo que estamos viendo ahorita de la bienaventuranza. Si todos podemos tener hambre y sed de la justicia de Dios, no la justicia humana, porque en muchos de los casos, la justicia humana va a estar equivocada. Y la justicia humana no va a ser lo más razonable, porque siempre va a beneficiar a uno y va a perjudicar a otro. Y la justicia de Dios es totalmente diferente. La justicia de Dios es totalmente distinta. La justicia de Dios es establecida ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los que le siguen, no a los que son perseverantes, no, están incluidos, pero dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, o sea, a todos, todo aquel que en él cree, o sea, porque cada quien, eso es ya una cuestión de decisión personal, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor siempre ha pensado en todos. Su justicia quiere que sea para todos, el arrepentimiento quiere que sea para todos. No es que el Señor retarde su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo creo que esto es lo que debe imperar en entender o comprender esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa justicia de Dios, que permee, que impermeabilice, que alcance, que cubra a todos en general. Y ya la decisión de cada uno, si la acepta o no la acepta, si sigue o no sigue, es personal, es individual. Pero en nosotros siempre debe de existir el bien común, el bien general antes que el propio. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y bueno, quiero casi prácticamente para terminar, quiero leer algunos versículos que encontré en la Escritura que me parecen de suma importancia para este tema que estamos tratando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice allí en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 8, lo voy a leer en la Reina Valera: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Acuérdense que allá en el Antiguo Testamento Dios dijo que iba a establecer en el monte de Sión su lugar de morada. Entonces todos aquellos que van en contra de la voluntad de Dios, eso es lo que va a pasar. Nunca van a estar satisfechos, nunca van a estar bien. Eso es lo que ofrece el mundo en la actualidad. El mundo te ofrece una alternativa, se puede decir que hasta fantástica. Cuando yo veo a veces videos que muestran otras partes del mundo con una belleza inconmensurable, una belleza que demuestra, entre otras cosas, la soberanía de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios a través de la naturaleza, uno puede decir: caray, híjole, si yo pudiera conocer todo el mundo, si yo pudiera viajar aquí, viajar allá, si yo pudiera disfrutar esto, si yo pudiera disfrutar lo otro, si tuviera un carro así, una casa así, una pareja así, un esto así, pero ¿qué crees? Todo
Todo eso, como dice aquí, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, porque tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, te van a satisfacer solamente temporalmente, solo de manera temporal, pero la satisfacción completa no está ahí. Y lo mismo dice ahí, o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Cuando nosotros no queremos llevar a cabo la voluntad de Dios, cuando nosotros no queremos seguir la dirección de Dios, cuando nosotros y cada uno puede tener su propio pensamiento, su propia decisión, su propia opinión en cuanto a esto, de que si es religión, de que si es fanatismo, de que si es esto, que si es lo otro, lo que es indudable es que de una u otra manera Dios es soberano, Dios tiene la potestad, Dios es todopoderoso y de una u otra manera todos algún día vamos a tener, escrito está que ante mí se doblará toda rodilla y todo mundo tendrá que confesar quién es el Señor. Y mientras llegue ese tiempo, ojalá que todos estos momentos, sobre todo ahorita este momento de dificultades que estemos pasando, nos ayuden a reorientar la dirección, el camino que estamos siguiendo. Nosotros deberíamos desear que haya hambre y sed de justicia, que si bien es cierto que esta pandemia, que estos tiempos difíciles, estas circunstancias han ubicado en su real posición a muchos actores políticos, actores empresariales, actores del mundo, de naciones y de todo lo demás, de lo que realmente desean y lo que realmente quieren, y muchas de las cosas nos tenemos que dar cuenta de que ellos no buscan el beneficio común, están buscando casi siempre el beneficio personal, pero nosotros podemos ir contracorriente orando y pidiendo a Dios que Él siga en el control, que Él nos muestre a cada ser humano que Él es el único capaz de satisfacer esa hambre y esa sed de justicia que debería existir en cada uno de nosotros, y que Dios es justo y que lo mejor de Dios, el plan de Dios, los propósitos de Dios son lo mejor para cada ser humano, y que nosotros pudiéramos entender que todas las satisfacciones terrenales, mundanas, todo lo que ofrece, todas las teologías que ofrece esta vida, las de la energía positiva y de mil cosas más, son pasajeras. El único que puede satisfacer realmente de una manera justa todo lo que requerimos o todo lo que necesitamos es Dios. Y nosotros deberíamos estar anhelando, teniendo esa hambre y esa sed, no una sed física, una sed de justicia, de que impere la justicia de Dios. Por eso sigue ahí hablando, ahí mismo en el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Es una promesa de Dios para aquellos que le buscamos, para aquellos que quieran buscarlo, no que le buscamos, para aquellos que quieran buscarlos, y está al alcance de todos. Olvídate de la religión, olvídate de los grupos religiosos, olvídate de la multitud de iglesias o religiones, busca a Dios. Mi clamor ha sido eso. Hay que buscar a Dios y Dios te va a ubicar en el lugar preciso y en el lugar correcto. Amós capítulo 8 versículo 11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esto es cierto, y esto también ha ocurrido ahorita con esta pandemia, con esta situación tan aflictiva que nos ha pasado. Algunos, y ojalá que todos, estamos deseando que todos, y es sorprendente ver cómo mucha gente está volteando su mirada a Dios, mucha gente está volteando su mirada a la dirección, a la sabiduría, al poder, a todo lo que significa la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en esta vida no, lo mismo están muriendo ricos que pobres, lo mismo están muriendo viejos que jóvenes. Ya me salvé. Entonces, de una u otra manera, lo que finalmente debemos de hacer es tener esa hambre y sed de justicia, de que esa justicia de Dios esté empezando a permear a todos los seres humanos. Por eso
Por eso cuando dice Isaías 55 del 6 en adelante, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y esa es la realidad. Y no es que Dios se desaparezca. Lo que pasa es que uno es el que quiere desaparecer a Dios y deja uno de buscarlo. Por eso ahí dice Amós que he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Por eso debemos entender, debemos comprender, y con esto termino, cuando el maestro dijo ahí en Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El único que puede hacer esto es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Maestro. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Un discípulo sabe que somos bienaventurados aquellos que buscamos o que tenemos hambre y sed de justicia, porque el Maestro dice: ellos serán saciados. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros, gracias por compartir este mensaje, gracias por lo que Dios se sigue haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y bueno, por la gracia de Dios hemos podido compartir un mensaje más. Recuerden que estamos analizando o empezando a ver todas las bienaventuranzas y la enseñanza que esto significa para cada uno de los que queremos ser discípulos de Cristo. Estaremos hasta concluir con las bienaventuranzas y luego estaremos tocando algunos escritos, algunos párrafos o temas del Sermón del Monte. Y pues solamente me resta, como siempre, la súplica: por favor cuídate, recuerda que mañana no es a las 2:30, mañana nos conectamos por ahí de las 10:15 de la mañana, tenemos un culto en vivo con nuestros hermanos allá en Altamira, Tamaulipas, y ahí pues participamos de todos los actos de adoración y tenemos la prédica y seguiremos con esto de las bienaventuranzas. Si es tu deseo, si no se está reuniendo en ningún lado, bueno, pues te invitamos para que estés ahí en Facebook escuchando el mensaje de mañana, y si no, por favor reúnete, es el día del Señor, busca dónde reunirte o a través de tu gusto personal o particular, pero reúnete para adorar y glorificar el nombre de Dios. Recuerda que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias otra vez, les mando 1,000,000 de bendiciones. Hasta mañana.